Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a semana.com y a todas nuestras redes sociales. Estamos muy atentos a nuestro tema principal por estos días y les hablo de lo que está ocurriendo en México con algunas mujeres, en especial colombianas, que viajan pensando en el sueño mexicano y que encuentran la muerte, la desaparición, la tragedia. Es cierto, México es un país de grandes oportunidades para los colombianos, pero también estamos viendo esta otra historia, este otro lado de la historia. Por eso saludamos al cónsul Osvaldo Parada, nuestro cónsul colombiano allí en México. Bienvenido a Semana. Vicky, muchas gracias. Un saludo a todos los colombianos, a toda la gente que nos escucha a esta hora en el ciberespacio, en el mundo en general. Gracias por el interés especial que tienen en todos los casos que ocurren en México. Y como bien lo dijiste, mi nombre es Osvaldo Parada, yo soy el cónsul general. Los saludo aquí desde Ciudad de México. Importante que podamos hablar de estos casos y crear un llamado a la sociedad civil, un llamado a la conciencia para que, como tú bien lo anotas, ese sueño mexicano es muy difícil, no existe, no es tan fácil, hay formas de lograrlo, pero no son las formas de ilegalidad o con engaños de la manera en que se logran. Es importante que seamos muy concretos, cónsul, en cada una de estas preguntas y respuestas para que la gente lo entienda de manera muy clara. ¿Qué es lo que los tiene a ustedes en alerta allí en el Consulado de México? ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres? Bueno, Vicky, básicamente lo que está pasando por las mujeres es que están siendo objeto de conquista, llamémoslo de esa manera, allí en Colombia por bandas transnacionales, esencialmente en Bogotá, Parque La 93, Eje Cafetero, el Medellín en el Lleras, y tenemos unas zonas del país ya descubiertas que son predilectas para ir a estas bandas y conquistar a nuestras mujeres. ¿Cómo las conquistan? Con contratos falsos de modelaje, con contratos falsos de publicidad. Vienen inicialmente en un contrato ficticio, les hacen firmar que van a estar aquí asistiendo a grandes eventos comerciales y de modelaje. Incluso muchas veces les adelantan dinero allí en Colombia como para que el contrato tenga algo de seriedad. La verdad es que cuando después se abordan el avión, si llegan aquí a Ciudad de México, toman de inmediato vuelos privados, aterrizan en ranchos, en pistas privadas y allí quedan a disposición de un jefe de un cartel. Por supuesto, este jefe de cartel utiliza a estas mujeres, las esclaviza sexualmente y después de un mes que se cansan y vienen en renovación nuevamente de otras mujeres, pues se las entrega a sus escoltas y se imaginará, Vicky, la forma en que son tratadas estas pobres mujeres. Terminan desaparecidas, terminan enterradas en el desierto y son personas que hoy por hoy estamos localizando. ¿Cuántas personas tenemos en localización? Más de 107 personas entre hombres y mujeres, pero fácilmente te digo que el 60% de esta cifra pertenece a mujeres vinculadas con temas de trata. Otra de las modalidades que se utilizan es mujeres que se dedican al trabajo de escort, saben a qué vienen, pero allí las bandas las capturan con una deuda, diciéndoles nosotros les vamos a pagar el tiquete aéreo desde Colombia a México, van a tener la residencia, van a tener los papeles legales para que trabajen, van a tener un lugar digno y muy adecuado de residencia con su comida y les pintan un sueño mexicano que no existe. Igual ocurre, cuando llegan aquí les quitan los papeles, las amenazan, están en lugares y en casas de lenocinio donde están cuidadas con escolta, armas de alto calibre, son humilladas, esclavizadas, no les pagan jamás lo que les prometen, son maltratadas, les quitan sus documentos y muchas de ellas que se logran escapar terminan en el consulado. Nosotros hacemos asistencia consular y finalmente el acompañamiento para un retorno asistido a Colombia, suministrando nosotros esos centros de refugio, esos centros de amparo y finalmente ayuda en trabajo psicológico y social para poderlas retornar a Colombia. También otras modalidades, Vicky, son las personas y las muchachas que se dejan conquistar por WhatsApp, por redes, por Facebook, y aquí les montan la estrategia de que les van a prometer matrimonio, una relación seria,
y terminan también nuevamente violentadas, esclavizadas, violentadas psicológica, sexual y económicamente. Presentamos casos de esa índole, tanto en matrimonios formales, en estrato 6, como en temas concretos de prostitución. Finalmente, el llamado de atención es porque muchas de estas personas terminan desaparecidas, engrosando estas cifras grandes de desaparecidos y, por supuesto, muertas, Vicky. Sabemos, cónsul, que se está trabajando las autoridades colombianas en cabeza del fiscal general Francisco Barbosa, la policía, en cooperación con las autoridades allí de México y obviamente usted, cónsul. Quiero que por favor nos concrete un poco más lo de las cifras, porque son aterradoras, son muy graves. De estas mujeres, ¿cuántas son las desaparecidas? ¿Cuántas han sido asesinadas? ¿Cuántas aún permanecen ustedes como buscándolas porque no tienen información de ellas, cónsul? En total, Jairo, gracias por la pregunta. Esto es una estrategia que se lidera desde Cancillería Colombia y también desde la presidencia. Concretamente, desde el gobierno nacional, el presidente Iván Duque nos ha dado la instrucción a nivel mundial para proteger a todos los connacionales, a todos los colombianos que viven en el exterior. Nosotros, en este momento, cifras consolidadas en el Consulado de Ciudad de México, tenemos 107 personas por localizar y tenemos en fallecidos en otros delitos también, vinculados muchos de ellos a narcotráfico, 416 personas. Perdóneme, le hacemos una claridad. De esas 107 personas, ¿cuántas son mujeres? La cifra que le presentaba anteriormente, Vicky, le digo fácilmente que vinculadas a esas cifras de las 107, el 60% son mujeres. 60%. Sí, fácilmente tenemos 62, 63 mujeres vinculadas allí, pero que tenemos en desaparecidos. Es decir, que fácilmente las estamos buscando en fosas comunes, que las estamos buscando por todos los 32 estados mexicanos. Y de las 400 personas asesinadas, ¿cuántas pueden ser mujeres relacionadas con toda esta trata de personas y demás? También yo fácilmente también les digo que la cifra es similar. En este momento, la cifra concreta en trata que están vinculadas a estas 416 personas son 126 personas vinculadas en temas de trata. Sí. Los otros son otros delitos diversos. También, por supuesto, que se ve involucrada nuestra comunidad y muchos de ellos también tienen que ver con el gota a gota. Ustedes saben que ese gota a gota es un préstamo de usura que desafortunadamente en México se convirtió en una pandemia también. Violan fronteras invisibles, engañan a nuestras juventudes, capturan hombres y mujeres en Colombia, los reclutan para participar y trabajar en estas redes, hombres y mujeres entre los 18 y 35 años de zonas marginales del país, los engañan diciéndoles que les van a dar residencia permanente en México, los van a legalizar, les van a pagar trabajos dignos y sobre todo los engañan diciéndoles que el delito de usura y ese préstamo no es ilegal en México, que aquí no está tipificado y terminan en siembras de delitos, terminan en delitos que tienen que ver con el narcotráfico y terminan asesinados también porque se violan fronteras invisibles que tienen que ver con carteles de narcotráfico aquí en México. Cónsul, esas cifras que nos está entregando hoy aquí en Semana, ¿a qué años corresponden? Más o menos para podernos situar en fechas. Puntualmente las de las mujeres, cónsul, puntualmente las de las mujeres. Esas cifras corresponden a los últimos 7 años. Muy bien, últimos 7 años, Jairo. Cónsul, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes están detrás de todo esto que le está ocurriendo a este grupo de mujeres? ¿Qué han podido identificar y avanzar ustedes en las investigaciones? Bueno, realmente las investigaciones, Jairo, corresponden a los entes de investigación aquí en México, esencialmente a la Fiscalía Mexicana. Debemos ser muy respetuosos, pero también muy sinceros, que las investigaciones en su gran mayoría se convierten en estadísticas.
Nosotros como autoridades colombianas somos insistentes para que se dé celeridad. A eso vino el fiscal general Barbosa también, a ofrecer sistemas de cooperación internacional para que las dos fiscalías se compartan informaciones más oportunas, para que hayan pruebas de ADN, para que hayan testimonios, para que se desarticulen bandas internacionales. Pero las investigaciones, la verdad, son muy lentas. ¿Quiénes son los responsables? Sin duda alguna, bandas dedicadas a la trata, bandas dedicadas al narcotráfico, que capturan mujeres, conquistan mujeres al servicio de los jefes del narcotráfico, y otras que capturan mujeres para hacer servicios en lugares públicos, en bares, en discotecas, y es una red, por supuesto, muy amplia, muy poderosa, con muchísimos recursos económicos, y hemos identificado allí grandes carteles de israelitas participando, principalmente zonas de Nayarit, zonas de Puerto Vallarta, zonas de Acapulco, zonas de Baja California, Los Cabos, por supuesto, toda la zona de Cancún, de Playa del Carmen, el Estado de México y Ciudad de México. ¿Tiene datos específicos de narcotraficantes, de bandas de narcotraficantes que ya estén identificadas y ligadas con estas desapariciones o asesinatos? Sí, tenemos ahí algunos casos, Vicky, pero insisto en que son competencia de la Fiscalía aquí mexicana. Nosotros nos debemos acoger a las leyes internas del país donde estamos, y específicamente tenemos 3 casos vinculadas al Señor de los Cielos. Por testimonio dentro de las investigaciones, estas mujeres fueron reclutadas allí en Colombia, concretamente en la zona de Medellín. Las vieron con el hijo del cartel del Señor de los Cielos, y en este momento las estamos tratando de localizar. Están desaparecidas. Pero estamos hablando del Señor de los Cielos, que ya desapareció. Que ya desapareció, pero que su hijo fue el que estuvo precisamente vinculado en la investigación con el reclutamiento de estas mujeres. Entonces, son investigaciones que finalmente no pueden localización. Amado Carrillo. Es con todo ese cartel, y pues quedan sus descendientes. ¿Y esos descendientes están vinculados a estas investigaciones? Y siguen reclutando mujeres en Colombia, Vicky. Desafortunadamente aquí se maneja lo que es un book. Ya llegan con fotos, ya llegan para que los grandes carteles y los jefes del narcotráfico las escojan, y así mismo van fácilmente y las traen desde Colombia, con esas ilusiones de que van a ser mujeres prósperas, de que van a lograr un sueño mexicano, de que van a estar muy bien pagas, y no saben a la esclavitud sexual, psicológica, física, de maltrato después de desaparición forzada a que son sometidas. Entonces, ese es el llamado de alerta que queremos hacer, Jairo y Vicky. Cónsul, cuando usted nos da estas revelaciones, lo que quiere decir es que sin duda los carteles de droga, del narcotráfico de México están tras de esto, porque usted nombra al Señor de los Cielos, es Amado Carrillo, y las informaciones que se tenían aquí, incluso en Colombia, es que algunos de sus testaferros, incluso su hijo, estuvo acá mucho tiempo en Medellín. Entonces estarían realizando estas actividades de llevarse mujeres para prostituir allí en México. Esto es toda una actividad, Jairo, vinculada al narcotráfico. Bien lo saben nuestras autoridades, y yo creo que están luchando desde el gobierno central justamente para desarticular estas bandas, pero se ha notado en los flujos migratorios cómo la modalidad del turismo mexicano ha cambiado en Colombia. Hoy por hoy, Jalisco Nueva Generación, el cartel de Tijuana y otros carteles emergentes están participando, Putumayo, Cauca y Nariño, donde se han encontrado a muchos mexicanos haciendo turismo o ecoturismo en lugares que no son aptos ni son tradicionalmente sitios de turismo en Colombia. Ya se cambiaron los destinos de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín, y ahora mire cómo están en el sur del país, cuidando esos cultivos de narcotráfico, pero adicionalmente hacen una doble función, y también es el reclutamiento de gente para trabajar en el tema de gota a gota, que lo han descubierto los carteles aquí en México, que es una buena fuente de lavado de activos, sirve para que el pequeño comercio que no puede acceder a la banca formalmente
empiece a lavar pequeñas cantidades diarias, consignándolo ya en las cuentas, pero esto es por miles de personas, consignando en las cuentas del sistema financiero mexicano, pero adicionalmente también reclutando para trata a las mujeres de los sitios que yo les acabo de indicar. O sea que hay personas, mujeres o bueno, en este caso hombres de los gota a gota, que son reclutadas en el terreno colombiano, o sea, en el país, dentro del país. Dentro del país, así los traen y aquí los hemos detectado. Muchachos que vienen justamente con esos perfiles de 18 a 25 años y eje cafetero, el sur de Bogotá, zonas marginales, el sur de Bolívar y muchísimas zonas de los Santanderes. Vienen aquí con ese sueño mexicano, donde les van a prometer que van a tener residencia temporal o permanente, van a poder trabajar en actividades legales y sobre todo los engañan diciéndole que eso aquí no es delito. Y por supuesto terminan vinculados a otros delitos con penas, por supuesto, en las cárceles mexicanas muy grandes. Cónsul, entonces a estas mujeres las reclutan en Colombia, las engañan, se las llevan allá a México, allá las hacen trabajar en trabajos sexuales, las prostituyen, pero la pregunta es, ¿por qué las asesinan? ¿Por qué las desaparecen? ¿Qué es lo que está pasando con ellas? Jairo, yo diría que es algo detestable lo que está realmente pasando, escandaloso, y es que las están mirando como una mercadería, no las están mirando como seres humanos. Entonces, un jefe de un cartel que la ha tenido en su casa privada, que la ha tenido en su rancho privado, que conoce movimientos, que conoce visitas, que la han tenido esclavizada como compañera permanente por más de mes y medio o 2 meses, pues después con toda seguridad no le conviene dejarla en libertad, no quiere que de pronto sepa con qué personas se reúne o que se den denuncias formales. Y por eso el más de un 80 o 90% de estos casos, Jairo, no hay denuncias formales ante las organizaciones competentes aquí en México, ante Fiscalía y Defensoría Pública, porque no aparecen las víctimas. Sus familias tienen que denunciar escasamente desde Colombia diciendo mi hija viajó a México a cumplir un contrato, pero no tenemos mayores datos de quién la contrató o en qué zonas del país iba a estar. Los datos que nosotros a veces logramos recopilar aquí en el consulado es justamente por aquellas que se logran escapar. ¿Cómo se logran escapar? Después, y ellas mismas nos cuentan la modalidad, después de que son liberadas por el jefe del cartel, porque acaba de cambiar como objeto sexual aquellas mujeres que le sirvieron durante mes o mes y medio, pues las entrega al servicio de los escoltas. Y en los servicios de escoltas pasan a veces síndromes de Estocolmo, donde se enamoran, donde hay promesas de que si me liberas nos vamos a casar afuera, donde hay una especie de relación formal y con esa promesa las logran liberar y por supuesto ellas lo que realmente buscan es la asistencia del consulado, venir al país para que nosotros les reconstituyamos sus documentos, les recuperemos y las protejamos en centros especiales de refugio mientras las logramos con una asistencia consular retornar al país, con asistencia por supuesto social y psicológica, porque ellas terminan desbaratadas, perdiendo espacio y tiempo, sin saber cuánto tiempo muchas veces estuvieron reclutadas. Es tanto el efecto psicológico y que las inducen y las obligan a consumir sustancias psicotrópicas y alucinógenos, que también ellas terminan, por supuesto, perdiendo en muchos casos hasta la conciencia de poder decir en dónde estaban, con quién estuvieron y cuántas personas accedieron a ellas. Tuve algunos casos concretos, Vicky, donde una mamá estaba buscando a su hija desde Antioquia 4 meses, pero cuando yo la logré recuperar aquí en el consulado, ella estaba muy convencida de que apenas llevaba 15 días aquí en México. Así de grande es el impacto psicológico con el que las tenemos desafortunadamente que regresar a Colombia. Usted habló de bandas israelitas.
y me gustaría preguntarle detalles sobre eso. ¿Cómo actúan esas bandas? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, esas bandas lo que hacen es, nuevamente con la misma modalidad, conquistar mujeres de cierto aspecto físico, social en Colombia, en diferentes regiones de Colombia, y con la promesa nuevamente de un trabajo formal, muchas de ellas vienen conociendo a qué vienen. Otras no, otras son engañadas con esos falsos contratos de modelaje. Finalmente, el modus operandi es el mismo. Las internan en unas casas que son ampliamente resguardadas, les quitan los documentos, las esclavizan sexualmente, no les pagan nunca lo prometido, las amenazan y conocen a sus familias en Colombia y les dicen, si usted se escapa, si usted no obedece, si usted no accede con el cliente que nosotros le hemos contratado o le hemos conseguido, pues finalmente su familia en Colombia pagará las consecuencias. Son mujeres muy atemorizadas y por supuesto allí duran grandes periodos esclavizadas. Son objetos, Vicky, son utilizadas aquí no como personas respetándoles ninguno de sus derechos, sino son miradas simplemente como números, como objetos. Y por eso no les importa desaparecerlas, no les importa violentarlas, no les importa maltratarlas, amenazarlas y esclavizarlas. ¿Qué pasa con las mujeres que son reclutadas y llegan a México, pero no permanecen allí o permanecen muy corto tiempo y las llevan y las trasladan a Asia? ¿Cómo lo hacen y qué pasa con ellas? Mire, existen muchas rutas, Jairo, sobre todo por Estados Unidos. Y allí un llamado especial de atención. Hemos encontrado muchas menores de edad que afortunadamente hemos podido devolver, no dejarles continuar la ruta, tanto aquí con Fiscalía como con el DIF. El DIF es el homólogo de lo que es el bienestar familiar en Colombia. Tuvimos un caso reciente. Entenderán que por la protección de los datos de estas víctimas, a ningún caso de los concretos que Vicky tiene en su escritorio con número de carpeta y nombres reales, me voy a yo a referir aquí en la entrevista. Pero un caso de una menor de edad que llegó a Tijuana, había estado en Ciudad de México y se dirigía hacia Singapur, escala en Los Ángeles. Los papás divorciados, fácilmente los dos le entregaron permiso de salida del país porque la niña iba a hacer un curso de buceo en PADI y ellos asumían, los papás, entre su pelea personal, que esa era toda una profesión y que era una universidad la que iba a hacer esa niña. La logramos rescatar porque después de llegar a Medio Oriente, allá son esclavizadas, les quitan los documentos y realmente sí que les perdemos el rastro y estas mujeres nunca las volvemos a recuperar. Desafortunadamente ella, por su economía, cuando llegó a Tijuana antes de tomar el vuelo de escala que salía Los Ángeles-Singapur, tuvo que dormir en el aeropuerto. Y esto llamó la atención de las autoridades, las cuales la pusieron a disposición del consulado, nosotros del DIF, y pudimos hacer una intervención directa entre bienestar familiar y un defensor de familia de menores allí en Colombia para que le hiciera un seguimiento puntual en ese hogar, porque sentimos que también hay un abandono fundamental de los padres en estos casos. Y así se nos replican muchos casos a diario, Jairo. Los reportes, como usted dice, sin que no vamos a decir los nombres, los reportes son escalofriantes. Cada historia es aterradora, las golpean, las maltratan, las esclavizan, las secuestran y realmente se repiten muchos comportamientos. Hay como un patrón de comportamiento de los victimarios con ellas. Hay un patrón de comportamiento, Vicky, y sobre todo, la verdad, mucha indiferencia de nuestras autoridades mexicanas. Lo digo con el mayor respeto, lo digo con un compromiso muy serio frente a las carpetas de investigación que yo mismo hago seguimiento, insistentemente vivo siendo muy, llamémoslo así, muy audaz en los temas de investigación para que no pasen a ser simples cifras de impunidad. Pero la verdad y la realidad es que le voy a comentar uno de los casos, sin decir, por supuesto, los nombres. No puede ser que una chica aparezca muerta en su apartamento, en un sector muy importante aquí en Polanco,
que es uno de los sitios más privilegiados para vivir aquí en Ciudad de México, en un edificio inteligente, con portería, cámaras y vigilancia privada. Y después no se sabe quién mató a esta chica, quién ingresó al apartamento, dónde están las cámaras de la portería, se desaparecieron las cámaras que existían dentro del ascensor. La chica apareció muerta dentro de su propio apartamento. Graves signos de maltrato, de violencia, y posteriormente la ajusticiaron con un tiro en la cabeza. Lo único que dijeron y concluyeron las autoridades y los medios de comunicación era que era un oscor, y casi que la sociedad dice eso le pasa por estar dedicada a eso, sin mirar que es un verdadero feminicidio, que detrás de esa chica había un ser humano, una familia, un padre y una madre que la esperaban en casa. Y quedan estos casos estigmatizados simplemente a la actividad en que se dedican y no al gran sentido humano que se debe dar a los resultados de la investigación. Un caso tan importante como también ocurrió aquí en Ciudad de México, donde una de ellas es lanzada desde un balcón de un edificio, y en la investigación no se sabe de qué balcón, de qué apartamento. Nuevamente, como un patrón de comportamiento, se desaparecen las cámaras, y finalmente la policía y los cuerpos de investigación y la fiscalía concluyen en que fue un suicidio, y todos los patrones dan para indicar que realmente el medicina forense, pruebas y los hallazgos no daba para un suicidio, pero las investigaciones son cerradas muy apresuradamente, sin que se tengan más pruebas, más elementos de juicio, testimonios, y sin que se recaben esas pruebas que realmente den a una certeza de los casos y no nos queden en simples impunidades. Y supuestamente dentro del apartamento hubo una fiesta. Ya le entiendo. Y después dentro de la fiesta no entendemos por qué no fueron involucrados todas las personas que concurrieron a esta fiesta, que tuvieron trato con la chica, y finalmente desaparecieron las cámaras, que el cadáver apareció desnudo en la calle, y que supuestamente ella, después de la fiesta, había decidido subir a la terraza y lanzarse. Entonces, hay unos patrones que desafortunadamente vemos con la celeridad en que a veces terminan esas investigaciones. En cambio, otros casos que se dilatan en el tiempo sin que produzcan realmente ningún resultado. Es muy importante, insistimos en las tareas que están haciendo desde el gobierno, desde el consulado, y cuál es la alerta que están emitiendo en estos momentos para que pues, estas mujeres no se dejen engañar, esto no siga ocurriendo, porque es una tragedia tras cada una de estas mujeres que terminan o asesinadas, desaparecidas, y en verdad no se sabe qué es lo que está ocurriendo con ellas, cónsul. Gracias, Jairo. Mire, desde el Gobierno Nacional, desde la oficina del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, hemos creado la Guía del Migrante. La Guía del Migrante está publicada en la página del consulado, www.mexico.consulado.gov.co. Allí la Guía del Migrante le indica a todos nuestros viajeros qué debe hacer para venir a México. Por favor, consúltenla. También en la Alianza del Pacífico se ha creado la Guía del Viajero para proteger a todos los migrantes que justamente vienen a visitar a México. Son 9 punticos que hay que cumplir, pero ante cualquier duda, nosotros le pedimos a los viajeros, comuníquense con el consulado. Tenemos un correo de consulta, cmexico@cancillería.gov.co. Cualquier consulta será resuelta allí. Tenemos teléfonos de PBX y de emergencia. Aquí en México, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, atendemos el teléfono 5528 45 39 88. Este es un teléfono de emergencia dispuesto para toda la comunidad y para todos nuestros viajeros. Y lo que buscamos aquí es hacer unas recomendaciones básicas. Traigan tiquete de entrada y de salida. Infórmense de todos los planes de viaje. No caigan en falsas redes que les prometen contratos ficticios y simulados. Las modelos que realmente sean profesionales, investiguen a las empresas y a los managers que los van a contratar con anterioridad. No se nos dejen conquistar en esa modalidad que vive repitiendo la fiscalía y la policía,
de falsos perfiles de Facebook, de falsos perfiles de WhatsApp, de redes simuladas, porque están siendo ese objeto de bandas transnacionales. Y no crean que cuando llegan a México, con toda seguridad les van a quitar sus documentos de identidad y las van a esclavizar sexualmente, las van a violentar y tienen el gran riesgo de desaparecer. Toda la gente que también piense venir a México pensando que fácilmente va a transitar por el hueco hacia Estados Unidos, la recomendación es que no lo hagan. No lo hagan porque terminan abandonados en el desierto por esos coyotes, terminan violadas, terminan asesinadas, terminan desaparecidas. Entonces, no lo hagan, concurran a la legalidad. Nosotros como autoridades, representantes del gobierno nacional aquí en México, estamos para acompañarlos, para asesorarlos. Traigan siempre todos los documentos impresos y ante cualquier duda, por favor, consulten al consulado. Por último, nosotros les recomendamos que vengan por turismo, por trabajo, por estudio, vengan en cualquier actividad a México, sea temporal o permanente, regístrese. Nosotros tenemos un registro consular en la página del consulado. Allí a margen izquierda encuentran un link que mantiene el registro consular. Lo único que pretendemos con ese registro consular es mantener un censo actualizado. Ese censo es para localizarlos, ese censo es para asesorarlos, ese censo es para acompañarlos durante toda su estadía aquí en México. Cónsul, dos cosas. ¿Cómo está su seguridad? Lo digo porque usted maneja temas muy complicados y esto con mafia, narcotráfico, allá esto es una cosa muy seria y muy peligrosa. Pues sí, la verdad, Vicky, es un tema serio que a Dios gracias también afrontamos con mucha seriedad. Sí, nos faltan algunas medidas de seguridad. Aquí se hace indispensable andar en un carro blindado. Ya hemos hecho el requerimiento a nuestra Cancillería. A veces esas cosas tan fáciles no se entienden desde Colombia, pero la verdad sí tenemos la recepción, tenemos la disposición del gobierno central, de nuestra Cancillería, para colaborarnos en esos temas. Hemos tenido la protección del gobierno mexicano. Aquí en la sede diplomática y consular tenemos permanentemente seguridad privada y tenemos también servicio armado de la policía mexicana que nos suministra la Cancillería. Pero, Vicky... Pero hay amenazas, cónsul, hay amenazas sí, todos por los este días se tipo de presentan seguimientos que hacen ustedes, señor. Vicky, todos los días se nos presentan amenazas. Mi competencia hace que tengamos que visitar todas las cárceles, todas las estaciones migratorias, todos los aeropuertos, todos los temas de rechazo, inadmitidos, todos los temas delincuenciales, todos los temas de violencia intrafamiliar. Y en cada cosa de esas, también en estos casos de trata de personas, pues nos vemos amenazados cada vez que tenemos una persona en refugio, cada vez que logramos recuperar a un colombiano, a una colombiana de estas bandas delincuenciales, la primera llamada de amenaza pues siempre viene sobre el consulado, sobre los funcionarios y por supuesto quien dirige la cabeza del consulado. Siempre uno está, siempre estamos en la mira. Cónsul, ¿y qué tipos de amenazas son? ¿Cómo las están haciendo? ¿Cómo las reciben? ¿Qué les dicen? No, generalmente son llamadas. Desafortunadamente o afortunadamente, mejor, el teléfono de nosotros es público, los teléfonos celulares, los conmutadores, y llaman a eso. Sabemos que tiene a tal chica, sabemos que está en el amparo de ustedes, ella nos quedó debiendo dinero, por favor devuélvanla, porque o si no, en un término muy especial que utilizan los mexicanos, fulanito de tal, te tienes que atener a las consecuencias. Generalmente esos son los tipos de amenazas. Ve uno gente permanentemente aquí en el consulado rodeando las instalaciones. Generalmente siempre más o menos uno ve gente sospechosa que viene a acompañar incluso en el tema de los balseros y en el tema de las lanchas que logran llegar a México con narcotráfico, también que vienen a acompañarlos hasta el consulado para sacarles sus documentos y sacar a esos pescadores del Pacífico que también entre todos los fenómenos, Vicky, se nos están dejando conquistar y están haciendo trabajos para los carteles del narcotráfico. México tiene una particularidad sobre todos los consulados y las misiones diplomáticas en el mundo. Yo debo decirlo abiertamente, Jairo y Vicky.
Aquí concurren todos los tipos penales y todos los vejámenes de la sociedad moderna. Aquí tenemos narcotráfico, tenemos trata de personas, tenemos prostitución, tenemos homicidios, tenemos desapariciones forzadas, tenemos terrorismo. Y desafortunadamente en todos ellos se ve involucrada nuestra comunidad y por eso esto es uno de los consulados que mayor demanda tiene de trabajo, de servicios, de asistencia consular en el mundo. Finalmente, usted mencionaba que las investigaciones son muy lentas en estos casos allí en la justicia mexicana. Quisiera saber por qué. Hay grandes, de pronto, hierros que yo he descubierto desde mi experiencia como abogado, como especialista en derecho penal, ciencias criminológicas, como constitucionalista, como especialista internacional en derecho internacional público, Vicky, y también como un experto en seguridad. Y es el sistema penal acusatorio. Aquí se implementó el sistema penal acusatorio con una reforma desde el año 2008, posteriormente reforma del año 2011, y se ha entendido como un sistema demasiado garantista a favor del victimario y no de la víctima. Un ejemplo de ello, aquí no se pide plena identidad para concurrir a un proceso penal. Si hay un capturado, el capturado fácilmente puede decir por una garantía, no quiero que me identifiquen, no quiero que me tomen fotos o no quiero que me tomen huellas para la plena identidad y así es condenado y así va a sentencia. Hoy me puedo llamar Pedro Pérez, mexicano, mañana puedo ser Carlos Sánchez, venezolano, posteriormente puedo ser Rafael Jiménez, ecuatoriano, y así, diferentes nacionalidades. Y entonces, ¿qué constituye antecedente penal? ¿Cómo logro yo desarticular esas bandas transnacionales? ¿Cómo yo logro desarticular o saber las reincidencias? Yo lo logro descubrir porque me encuentro cuando visito las cárceles, los centros penitenciarios locales y federales, a muchos reincidentes. Y yo sé que se me identificó como colombiano, después como venezolano, después como peruano, y hay bandas reincidentes que los meten, después los traspasan por frontera o ingresan incluso, ahí sí con sus documentos originales y legales, por fronteras de aeropuerto. Entonces, eso hace que la vulnerabilidad penal y los casos de impunidad se manifiesten permanentemente. Y así lo podemos ver en los principios de oportunidad, en los subrogados penales, Vicky, así lo podemos verificar frente a la celeridad de los procesos, frente a la economía procesal, frente a los procesos abreviados y en muchas circunstancias que el fiscal Barbosa también pudo evidenciar de primera mano, se están notando como falencia. Yo creo que una gran oportunidad es que Colombia empiece también en más de 30 años de aplicación del sistema penal acusatorio a ofrecer esa gran capacitación que podemos nosotros y a estrechar más lazos de cooperación internacional, de plataformas, de compartimiento de información y de desarticulación de bandas transnacionales. Pues, cónsul, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora en semana. La verdad es que el fiscal general Francisco Barbosa está supremamente interesado en poder encontrar la verdad en todos estos casos, encontrar a las víctimas, que estos casos se cierren con la verdad, no de una manera ineficaz en unos escritorios donde nadie se conduele de esas víctimas o de sus familias. Igualmente la policía, el general Vargas en Colombia, el propio presidente de la República, la canciller. Ojalá que todo este esfuerzo pues sume y podamos al final un día hacer una nota que usted nos cuente la buena noticia de que todas estas personas aparecieron o que por lo menos se supo qué pasó con ellas. Un abrazo, cónsul. Vicky, muchas gracias. Jairo, muchas gracias por el interés especial. Simplemente quisiera terminar con este mensaje final. Por supuesto, compartir el interés especial que tiene nuestro presidente de la República, el presidente Iván Duque Márquez, el fiscal general Barbosa, en ayudar a desarticular estas bandas, en la especial atención a todos nuestros connacionales en el exterior. México es el país del mundo, Vicky, que desafortunadamente más inadmite y rechaza colombianos en todo el mundo. Y lo único que le pedimos a todos los colombianos es infórmense bien de todos los requisitos. Si bien México no exige visa para venir de turismo, por favor, vengan bien informados,
consulten la página del consulado, utilicen esos teléfonos de emergencia que nosotros les hemos suministrado y sepan que aquí hay un consulado de puertas abiertas, siempre dispuesto a servir a todos los colombianos. Cónsul, mil gracias. Gracias a ustedes, gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.